Seguimos en Tarde o Temprano a través de Cáritas Universidad Católica. Así es, y como todos los martes tenemos el bloque de Criativa, Crianza Positiva, aquí en este programa Tarde o Temprano, ¿verdad, Julio? Así le damos la bienvenida a Paz Ortiz, la licenciada Paz Ortiz, y también la licenciada Mónica Basualdo. Paz, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal, Muy Tamara? bien. Un saludo a toda la audiencia. Estamos también a través de... ¿Dónde nos pueden seguir, Paz? ¿En vivo? Creativa PY. Perfecto, para quienes quieran darnos también seguimiento en vivo a través del Instagram. Instagram. Sí. Excelente. Sí. Y también Mónica Basualdo, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. ¿Y ustedes? ¿Qué tal la tarde? ¿Caluro? Hoy no hace tanto calor. No, está agradable. Sí, está bastante agradable. Y vamos a hablar sobre un tema que debería de ser agradable también, ¿verdad? La vuelta a clases. El desafío de la vuelta a clases. Sí, este año es realmente todo un desafío. Todo un desafío Sí. con todo lo que estamos teniendo. Para eso, antes de arrancar, ya le invitamos a la audiencia que pueda comunicarse al 097-6680-680, Sí. 021-213-570 al 3, para que puedan dejarnos sus mensajitos y de su travesía de la vuelta a clases. Sí. ¿Qué es lo que más le cuesta? Estoy buscando aquí lo que hace a la consigna para hoy, que Sí. también la teníamos en las redes, pero queremos que a través de este medio, el 0976-680-680, también nos puedan participar y lo leemos al aire. Así es. Lo que hace a esto. A ver, Para saber cómo los mamá, papá, cómo hacen para volver a clases ¿con ahora. qué desafíos Sí, pensás ¿qué que se te vas a enfrentan? encontrar en esta vuelta a clase? Así es. Sí, ¿qué es lo que les está costando? ¿Qué es lo que les está desafiando? Así mismo. Pues sabes que uno de los tópicos que presentaron para desarrollar hoy me hace recordar a tanto, bueno, mi misma experiencia y la de tantos padres y madres, que en el primer día de clases tienen que quedarse con el chico, el Ay, desapego, sí. el llanto y todo eso. ¿Cómo es ese primer día, especialmente para las primeras experiencias en el mundo de hoy día ya jardín de infantes, ¿verdad? Sí. Bueno, puede ser tanto jardín de infantes o los que empiezan un poquito antes. Hay algunos que llaman a lo que comúnmente le llamamos la guardería, ¿verdad? Sí. Son espacios de cuidado. Y en realidad lo ideal es irles preparando ya antes. No llegar al día y me voy y le dejo en el espacio, sino ya antes irles hablando, irles comentando. Te vas a ir a un lugar donde vas a jugar con otros niños, donde van a ver unas profes, ayudarles a imaginarse un poco lo que va a pasar. Idealmente, no pasa esto en todos los espacios, pero idealmente, sobre todo con los más pequeños, lo ideal es que vaya una persona de su confianza. Puede ser la mamá, el papá, la niñera, la abuela, alguien que Sí. sea de su confianza, que le acompañe inicialmente, porque hay que tener en cuenta que para ellos es algo nuevo, Sí. es algo que nunca conocieron. Sí, algo que nunca se van a olvidar. También, Sí. así mismo, y es gente nueva, gente que no conocen, no saben si les vamos a dejar ahí, no les vamos a buscar más. Entonces es importante que haya alguien que ayude a hacer esa transición, que les Ujú. pueda acompañar. Inicialmente lo ideal es que pueda estar a la vista, que puedan verle a esa persona, Sí. para que de a poco vayan haciendo ese contacto, ese vínculo con el nuevo espacio, y de a poco irles dejando. Quizás el primer día tenemos que estar todo el tiempo ahí adentro con ellos, el segundo día quizás podemos ver si ya se sintieron seguros, irnos alejando en la parte de afuera, quizás el segundo o el tercer día. Hay que ir viendo de acuerdo a cada niño, ¿verdad? Ujú. Sobre todo ir viendo que no le genere demasiada ansiedad del proceso, y si está generando mucha ansiedad, Sí. acompañar, estar ahí. Si necesita venir un rato a los brazos de mamá o a los brazos de alguien que está ahí, dejarle que haga eso, porque eso va a ser, mucha gente cree que si hacemos eso el chico no se va a acostumbrar, Sí. pero en realidad si le damos la posibilidad de que cuando el chico busca a su persona de confianza la pueda tener, eso hace que después se pueda soltar más fácilmente. Ujú. ¿Verdad? Qué importante. ¿Vos te acordás, Julio, cuando empezaste tus clases? No, pero sí la de mis hijos, la de mis hermanos.
y era así bastante traumático, ¿verdad? Correr así en el patio. Un berrinche seguro, ¿verdad? Y sí, lo que pasa es que también en Licen nos encontramos con padres que piensan esto segundo que planteas y entonces como que se hacen duros. Claro que se parten por dentro, pero que no, es lo mejor destetarse y que viva por el mundo, ¿verdad? Ya es grande. ¿Cómo es, Mónica? Ahí es importante poder respetar los tiempos del niño también. Y entonces organizarse como familia. Es decir, actualmente papá y mamá trabajan, entonces bueno, que alguien que pueda quedarse el tiempo que el niño necesite. Claro. A lo mejor tiene confianza con la abuela, con un tío, con la niñera, como decía Paz, etcétera, y que pueda quedarse ese tiempo y no apurarlo, ¿verdad? Y también hay que tener en cuenta que en los 2 años de pandemia que tuvimos, ¿verdad? Entonces puede ser que un niño que se haya ido bien al jardín, ahora que se tiene que ir al 1º o 2º grado, haga un retroceso, digamos, ¿verdad? Y que uno le diga, bueno, pero ¿y cómo si ya te quedabas y qué sé yo? Bueno, pero es un cambio, así como fue un cambio de ir a la escuela, dejar de ir a la escuela en la pandemia y quedarse todo el tiempo en la casa. Ahora es un cambio volver a la escuela y volver a lo presencial. Y esto puede generar mucha ansiedad, miedos, temores en los niños. Y hay que poder entender eso, poder conversar con los chicos, poner en palabras también lo que nos parece que está pasando, preguntarle qué te preocupa, etcétera. Sí. Y cuando es la primera experiencia, también es importante decir la verdad y no mentirle. Muchas veces tenemos la costumbre, incluso cuando son chiquitos y porque llora porque la mamá se va a trabajar, esconderse y desaparecer. Sí, claro. ¿Verdad? Qué desesperación. O sea, ya me tengo que ir y entonces le das a la abuela y a escondidas se va. ¿Verdad? Entonces después cuando el niño empieza a buscar a la mamá, desapareció y sin previo aviso. Claro. Entonces es importante también trabajar eso, porque entonces si él está acostumbrado a ese tipo de cosas, entonces va a creer que uno lo va a dejar en el jardín, en la guardería, y no va a volver. Claro. Entonces es importante hablar con la verdad, aclararle eso antes, se va a quedar. No se va a quedar solo, porque a veces decimos te vas a ir y te vas a quedar solo. En realidad no se va a quedar solo. Hay otros adultos y otros niños. Sí, entonces claro. hay que pensar también en lo que uno dice y cómo lo dice. Vas a quedarte, vas a estar un tiempo, yo voy a venir después a buscarte o quien sea la persona que no es que se va a quedar ahí para siempre. No lo vamos a abandonar y ahí tener esa paciencia y tratar de entender lo que está pensando y sintiendo el niño. Hay niños pequeños que necesitan lo que se llama un objeto transicional. A ver, ¿qué necesitan es un llevar algo que les dé seguridad. Algunos llevan un juguetito, un muñequito. Hay algunos niños que llevan algún objeto de la mamá o del papá. Ah, mira un poco. ¿Verdad? Y eso les hace sentir seguros. Como en casa. Y de alguna manera de que van a volver. Sí, entonces algunos le piden, no sé, el reloj de la mamá o no sé, como un anclaje que tiene con la persona, ¿verdad? Así mismo. Con lo suyo, con eso que conoce. Así mismo, y que le da como esa seguridad que necesita en este paso a algo tan desconocido y tan nuevo, ¿verdad? Claro. Por lo general estos chicos estuvieron casi todo el tiempo en su casa, con su familia, y de repente es un espacio totalmente nuevo, acostumbrarse. Si son hijos únicos, peor todavía, acostumbrarse al niño que viene y le saca el juguete, a la socialización, o sea, son muchas cosas nuevas que el niño tiene que acostumbrarse, y si no tiene algo que le ayude a hacer ese proceso,
eso puede ser muy difícil, y ahí es donde se da eso que ustedes decían, ¿verdad? Al niño que le vemos gritando porque no se quiere quedar, el berrinche y la desesperación de los papás, que es súper comprensible, ¿verdad? También muchos, digamos, que tienen que quedarse más de la cuenta, claro. Tiene otras responsabilidades, porque el estrés finalmente también es de ambos lados, el chico que está viviendo, experimentando esa nueva situación, y los padres que sufren con eso, y eso que decían, ¿cómo se prepara uno? Y bien me parece este planteamiento de cómo facilitar la vuelta a clase. ¿Cuáles son los pasos a tener en cuenta para que Algunos mamá, tips. papá agarre y diga, bueno, no le tengo que sacar el peluche o el juguete a mi hijo y tiene que ir con eso sin problema? ¿Cuáles son así los pasitos? En realidad, bueno, siempre es cuidando el tema de mirar cada etapa del desarrollo. Con los niños con los que ya podemos tener un diálogo, ¿verdad? Con los que ya podemos hablar, siempre es importante hablar antes, no esperar al día de clases y me voy y ya le dejo, sino hablar antes, sobre todo los que están cambiando ahora de rutina, los que se iban antes y cambiaron a lo virtual, y ahora, porque hay algunos chicos que todavía no hicieron presencial, hay algunos chicos que se quedaron con lo virtual y que ahora probablemente van a pasar a lo presencial. Entonces es importante esa conversación previa de cómo te sentís, no de antemano nosotros poner lo negativo y estás asustado o estás ansioso, sino cómo te sentís, tenés ganas de volver al cole, preguntarles a ellos, ¿verdad? No forzar las conversaciones, porque a veces que no quieren hablar de algo, entonces si no quieren, bueno, está bien, no querés hablar, si en algún momento más adelante, dejar abierto el espacio. Si más adelante querés hablar, estoy acá, podemos conversar sobre cómo te sentís y ayudarles a pensar sobre qué es lo que va a pasar. Te vas a ir, te vas a encontrar con las profes, van a estar tus compañeros, se van a ver otra vez. Ayudarles a pensar en lo que va a pasar, ¿verdad? Y ahí quizás sería también interesante conversar sobre qué cosas van a ser diferentes en esta vuelta a clases. A ver, ¿cómo? Como por ejemplo, hay ciertos protocolos todavía que se van a seguir usando, ¿verdad? Entonces, vas a volver a clase, antes no usaban tapabocas, ahora sí. Van a tener que lavarse las manos, hay cierta distancia y hay ciertos cuidados. Y ver a partir de ahí qué cosas ellos plantean. Mónica, con relación a eso, no sé si te detengo, pero es que hay una creencia popular y se ha debatido bastante con las autoridades para el retorno a clases, en la que decían, pero a un chico, a un pequeñito no le podés decir, no le podés abrazar a tu amiguito, no podés jugar con él, tienen que mantenerse las distancias, eso no es, digamos, asimilable por parte de los más pequeños, entonces como que el riesgo de contagio estaba ahí latente. ¿Es así? ¿No lo van a entender? ¿Se puede dialogar con ellos y van a comprender que tienen que mantener algunas cosas? A ver, se puede dialogar con ellos, pero va a ser muy difícil que después se reencuentren con los chicos y no se acerquen, no se abracen, etcétera. Entonces, habrá que recordarles ciertas cosas y lo que puedan. Por ejemplo, o sea, no tocarse, no jugar, no abrazarse va a ser complicado, pero a lo mejor no compartir los juguitos, la botella de agua, etcétera. O sea, ciertas cuestiones, ¿verdad? Y habrá otras que van a ser más complicadas. Qué notable. ¿Verdad? Incluso entre los adultos, o sea, después de estar todos encerrados, cuando volvimos a encontrarnos, no sabíamos cómo nos íbamos a saludar, si me acerco, chocar los cinco, no, el codo, me acerco, le abrazo, le beso, no. Realidad, Mónica, y también Paz, porque es cierto, esto que señalaban, están los niñitos que te quitan el juguete que tanto querías, ¿verdad? Y más o menos ahí ya lo marcas de por vida. Pero también están aquellos que sin ningún problema comparten sus crayolas, todo lo que tienen, sin ningún inconveniente. Pero ahora le decimos nosotros, no le des, no compartas. Pero obviamente explicándoles todo ese contexto de por qué no hay que hacer, por qué no hay que... Pero cómo se genera, digamos, cierta individualidad otra vez, de cuidado e higiene. O sea, hay, digamos, razones. Buscar la forma también para que ellos piensen que es un juego, pero también ese protocolo forma parte de su día a día. Por ejemplo, no sé, el spraycito
que tiene que llevar en la mochila, le pones a mano como para que, bueno, le pasa sus juguetes de repente así y empieza a manipularlo como quiera, como precise, ¿verdad? Pero Así es muy simpático porque quiero volver a esa etapa, si me acuerdo, y yo digo, yo recuerdo que mi mamá, tocaste un punto que yo no me había dado cuenta, pero me acuerdo que mi mamá en un momento me agarra, ¿verdad? Y me pregunta, ¿cómo te fue en tu día de clases? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué hicieron? Contame, ¿verdad? Y yo le conté. No me gusta tanto porque los chicos lloran mucho. Yo no lloraba, yo veía que todo el mundo estaba llorando y yo quería saber por qué lloraban tanto. Sí. Y eso, por ejemplo, me estresan, mamá, que no quiere más o menos. Bueno, y ahí vos también contaste que es un proceso de cambio para ambas partes, para los niños y para el papá y mamá. Entonces, no solo los niños a veces lloran, mamá y papá salen llorando, sobre todo cuando los niños se quedan. Claro. ¿Verdad? Como el nido, como el síndrome del nido vacío, le dicen, ¿verdad? Tipo más o menos esa... un mini nido vacío. Un mini nido, ¿verdad? Porque lo otro se espera a unos 18 años. Sí, claro, pero en ese momento me imagino que de todos esos primeros años de tener cerca, de repente como que le estás llevando ahí, le dejas solito unas horas de desesperado. Y hay muchas mamás que salen llorando porque se quedó, no llora, no me busca, no llora por mí, ¿verdad? Claro. La gente no ve, pero ese gesto que estabas haciendo es tal cual, o sea, esa cosa así del desprenderte, porque es mutuo, es el niño tenemos que darle el espacio para que se desprenda y los padres también tenemos que poder desprendernos. Sí, así es la radio, nosotros de repente hablamos y hacemos estos gestos no le quiero dejar, ¿entendés? Pero es así, de repente siempre tratamos de retratarle también un poquito, de que se imagine el oyente como a veces uno se siente, ¿verdad? Yo digo porque yo fui hija y obviamente fui nena y tuve 4 o 5 años y me fui al preescolar. Mamá también. En su momento. Sí. Con relación a esto que lo decían sin decirlo directamente y tiene que ver con ser consciente de lo que hay que decirles, hablarles, ese tema de, bueno, ahora vas a quedarte solo y eso cómo trabajará en la psiqui de la criatura, ¿verdad? ¿Cómo que solo, verdad? Me vas a dejar, ya no vas a estar, no te voy a ver, por más de que esté rodeado de medio mundo. Él piensa eso. Entonces, ¿cómo ser conscientes del mensaje de lo que uno tiene que transmitir? Y eso hay que pensarlo previamente, ¿verdad? No es que va a llegar el primer día de clase y ahí, bueno, ¿ahora qué hago? Así mismo, o sea, no es solamente, o sea, por un lado nosotros adultos pensar primero qué es lo que vamos a decir y cómo vamos a decirlo y empezar a trabajarlo con el chico ya desde antes, no sé, mínimo una semana antes empezar a conversar sobre lo que vamos a hacer, la rutina que va a tener, aunque inclusive con los más chiquitos uno puede pensar, hay chicos que empiezan el maternal al año y medio y uno dice, ¿para qué le voy a hablar si no entiende? Igual hay que hablarle, igual hay que explicarle y parte de lo que uno está diciendo va a entender y le va a ayudar a procesar. Sí o sí es importante hablarles antes, mientras comemos o mientras cenamos, ir hablando del tema, irles ayudando a prepararse y como vos decís, esto de decirles te vas a quedar solito, en realidad lo ideal es hablarles en positivo en el sentido de te vas a ir a un lugar donde van a ver otros niños, te vas a quedar a jugar un rato con los niños y con la profe, ayudarles a hacer, o sea, uno también hace ese vínculo de conectarles con el espacio. Y con estas cosas de hablarle en positivo del espacio en el que va a estar, uno está haciendo ese vínculo de decirle, mira, esta profe que es tan buena, con la que vas a poder jugar. Entonces, uno está ayudando a que el chico se pueda insertar en ese espacio. Uno es como una forma de irle llevando hacia ese espacio para que se pueda insertar. Una introducción a todo lo que se va a venir. Fantástico. Es hacer también ese trabajo de familiaridad a lo que se viene y es bueno, por ejemplo, cuando si bien va a ser su primera experiencia en la escuela, él y cada uno tiene, digamos, una forma de reaccionar distinta, que conversen entre hermanos, que compartan experiencia. Sí, eso ayudaría muchísimo cuando hay hermanos mayores, que el hermano mayor pueda contar cuál fue su experiencia, ya sea positiva o negativa, porque de por ahí era negativa y sirve para aprender algo, ¿verdad? Claro, para sacar el lado positivo a todas las cosas, hasta negativas, ¿verdad? Además, si tiene hermanos mayores, entonces uno puede agarrarse de ahí, así como fulanito que va todos los días a la escuela y tiene amiguitos, etcétera, entonces quizás va a ser más fácil también, ¿verdad? Exacto. Y cuando lo que hablabas, cuando era
es su primera experiencia. Y son niños pequeñitos, niñas pequeñitas, lo ideal sería que puedan ir haciendo esto de conocer a la maestra y a la escuela en periodos cortos. Ajá. Por eso es que comienzan, ¿es cierto? Comienzan y primero van una hora, 2 horas. Dos horas. Sí, cierto. Van a veces cuando son chiquitos, entonces solo esta niñita con esta maestra 1 hora y se queda la mamá. Al día siguiente va a ir un poco más de tiempo, al otro día más tiempo, luego va ya no sola con la maestra, sino con otros niños, para familiarizarse un poquito. O sea, para que no sea así el primer día entra a la clase y hay 20 niños, el espacio es nuevo, la maestra, o sea, el adulto que lo va a cuidar es nuevo, los otros niños son todos extraños, o sea, es demasiado para procesar, ¿verdad? Y eso es lo que hay que entender también. Es como que a nosotros nos tiran en un país diferente. Claro, no conocemos los espacios, no conocemos a la gente. Imagina todo a tu nene cuando le decías, no vayas a socializar ni compartir con niños extraños. No, pero ese vive ahí enfrente que te decía. Te conozco, ese no es el amiguito de mi amiga. Yo ahora cada vez que voy por la calle y veo un perro me acuerdo de lo que dijo la Licen la otra vez, ¿verdad? No hable con los perros extraños. Yo digo, ay, por favor, adóptenme, Licen, por favor. No, pues me imagino lo que ha de ser toda una crianza positiva, ¿verdad? Obviamente de inculcarles eso, y qué importante, porque cosas tan absurdas de repente para los adultos, como por ejemplo, no sé, prepararle el merendero a un niño o una niña, que para mí es algo súper simbólico, hermoso, lindo, pero para otro adulto puede ser algo normal, ¿verdad? Pues para mí es algo que, bueno, le estás ayudando a preparar todas esas cosas, no sé, una primera experiencia, y el chico eso nunca se va a olvidar. Fotográficamente lo va a procesar en su cabeza y es algo lindo, un gesto de repente que para nosotros los adultos es así, de repente pasa por normal. Claro, como lo minimizamos, muchas veces no vivimos esa situación. La gente que quiera compartir, conocer un poco más, cierto que ya estamos llegando, el 21 comienza en las instituciones públicas, muchas instituciones privadas ya inició, espero que estén aprovechando y escuchando nuestros padres, madres oyentes, hermanos también que puedan compartir, pero hay talleres, hay espacios, digamos, de intercambio en donde se dan estas experiencias y que lo hace también Criativa, ¿verdad? Así mismo, nosotros solemos hacer talleres con familias, y bueno, estos son unos de los temas que tratamos, ¿verdad? Tratamos en general lo que hace a la crianza respetuosa o positiva, y este es uno de los temas que solemos y que podemos tratar, ¿verdad? También lo trabajamos de forma privada, de repente con alguna familia específica que quiera trabajarlo. Eso, porque ¿en qué momento, verdad? Y con eso voy cerrando, sí, Albert, ¿cómo se da en estas cuestiones particulares? El berrinche, que ya hablamos un poco también de eso en el programa anterior, en esa situación de soledad que estamos hablando ahora, de preocupación, de estrés que se genera en los niños por ese primer día de clase y tal vez toda la semana de clases que va iniciando. Hay muchos que se quedan con algunos problemitas, hacen pis encima, tienen algún tipo de... ¿Cómo se trabaja eso? ¿En qué momento el padre, madre tiene que entrar? ¿Van a ser los docentes que le van a decir, papá, mamá, necesita un acompañamiento más especial, o cómo se da? Pueden ser los docentes, como puede ser los padres mismos cuando sienten que no están pudiendo manejar una situación, ¿verdad? O sea, idealmente una de las recomendaciones es que uno se informe lo más posible en esto que decíamos de entender qué pasa en cada edad, porque hay edades donde es normal, por ejemplo, lo que decís, dando el ejemplo específico, hay edades donde es normal que se hagan pis y edades donde ya no. Claro. Entonces, es súper importante tener la información. Eso para empezar, con la información, más por ejemplo, a otros padres les ayudan los talleres, y hay gente que inclusive con esas dos cosas es como que no tiene herramientas para manejar, o siente que llega a un punto en que ya no puede manejar ciertas cosas, o que siente que le supera ya la situación, y ese sería el momento como para acudir a un profesional que pueda indicar si es necesario terapia, no terapia. A veces es un acompañamiento de indicar cómo manejar ciertas cosas en la crianza. Hay como varias opciones. Mónica, como que se necesitan desbloquear, digamos, algunas cuestiones, ¿verdad? Sí, yo creo que cuando hay algunas cuestiones que les preocupan a mamá y a papá o a los maestros,
sería bueno consultar con un profesional. O sea, y ahí también cambiar un poco lo que pensamos de que solamente cuando tiene un problema que es muy evidente lo llevamos al psicólogo. Sí. Ya cuando, no sé, todo el mundo ya Sí. nos dijo cosas o ya nos parece que se desborda. O sea, ¿por qué le llevamos al pediatra cuando tiene un poco de fiebre? Sí, Para que con nos haga un síntoma. diagnóstico. Sí. Entonces, si hay algo que nos preocupa, ¿por qué no podemos consultar con un psicólogo y que haga un diagnóstico, y a lo mejor solo la intervención va a ser que el papá o la mamá cambien ciertas cosas o ciertas rutinas? Ujú, claro. Es decir, debería ser algo como que... Normal. Claro. Sí. Y mucho más fluido, digamos. O sea, hay algo, bueno, y consulto, quiero saber cómo está, cómo va, si hay algo que tenemos que reencauzar, etcétera, ¿verdad? Sí, porque a veces situaciones normales, como por ejemplo chicos que son introvertidos, a los padres les desespera. Es como que... ¿Por qué no socializa? Es como que, ¿por qué no? Sí, una amiga me contó justamente un caso, ¿verdad? De un chico que no socializaba, pero era introvertido porque él era así. Y fue al psicólogo y estuvo súper bien, no tenía ningún problema. Era un chico estudioso, le gustaba estar sumergido en su mundo. Y a veces pasa eso y los padres se desesperan porque no está funcionando de repente algo normal para lo que uno ve generalmente. Sí. Y te das cuenta que en realidad el chico lo que quiere es su espacio, ¿verdad? Así mismo, a mí me ha tocado más de una vez en consultorio que a lo que derivó no fue que el chico haga una terapia, sino aclarar con los papás que X situación era parte normal de su proceso de desarrollo, ¿verdad? Ujú. Y fueron 1 o 2 sesiones donde aclaramos con los papás que era parte del desarrollo, les ayudé a ver cómo podían manejarlo y más nada, porque hay veces que es que los Sí. papás no saben que es una situación Sí. normal. El chico puede ir a casa tranquilo, ustedes necesito que vengan para unas cuantas sesiones más de terapia, más o menos. Y ni me imagino lo que ha de ser los padres de 2, 3 hijos, porque famoso, un hijo tiene una personalidad, el otro tiene Sí. otro y el otro ya ni sabes, ¿verdad? Porque son así un cúmulo de emociones y es como que vas diciendo, bueno, fulano fue así, el otro no sé, y el otro calladito y tenés que ir viendo que cada uno tiene su personalidad. Qué mundo, ¿verdad, Julio? Sí, realmente, y poder descubrir eso en cada uno, entender a la criatura, a su hijo, hija, y no querer que se parezca ni al primo, que no se parezca al otro hermano mayor sobresaliente o lo que Claro. fuera. O a Sí. nosotros. O a Claro, Claro, sí, No, sí, o- sí. no, claro. o si no, ver como en un espejo y ojalá no sea como nosotros, pero buscar que sea, digamos, y exigir demasiado lo que nosotros no fuimos. Ujú. Claro, Sí, o sea, exacto. reconocerlo como una persona Exacto. diferente. Claro. Y cada hijo y cada hija es Y diferente, tiene ¿verdad? su Y, proceso. y yo creo que también disfrutar de esas Así diferencias como mamá y como papá. Ujú. Claro. ¿Verdad? Hay que encontrar el disfrute también de... Qué aburrido, todo El- monótono, sí, ¿verdad? no, Igualito al de, sí. de hace 10 años atrás volvió a salir así. Y yo ¿verdad? justo estaba Así pensando eso que dijiste, Julio, hace rato, como vos le decís a los chicos para que no tengan contacto con sus amiguitos, ¿verdad? Porque es algo normal. Y justo estaba pensando la otra vez, este tema de la pandemia, ¿cómo hizo que tengamos 0 contacto con todos en todos los aspectos? Sí. Así que nada, para que se pongan a pensar un poquito y de repente que abracen mucho a sus chicos. a Estaba sus escuchando la entrevista que le hacía Carlos Martini a la directora de la Providencia esta mañana y decía que el enfoque va a estar más hacia la conexión, esa necesidad de interrelación de lo social nuevamente, que ahí van a enfocarse y bueno, y me parece que todos tendrían, que habían como 2 elementos, uno el pedagógico concretamente del aprendizaje y el otro el de la sociabilidad. Bueno, licenciadas, tenemos que despedir el programa. Les agradecemos muchísimo una vez más. Este martes nos queda corto siempre Sí. y ya nos vamos a reencontrar el próximo a partir de las 17. Así es. Así es, Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Se despiden también de las redes sociales Sí. ahí. Nos vamos a la última pausa, Albert, y ya volvemos.